Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un nuevo episodio de Bitácoras Maleñas. A lo largo de estas bitácoras sobre el caso Sodalicio, que hago desde mi casa en Mala, les he venido contando algunos hitos de esta larga pelea por reclamar un poquito de justicia, un poquito de reconocimiento y en la que hasta el día de hoy no hemos obtenido absolutamente nada, ¿no? Porque la justicia en el Perú le es favorable al sodalicio cuando se trata de ponernos en el banquillo de los acusados a Paolo Ugaz, a Daniel Llovera y a este modesto servidor, pero es lentísima como una tortuga renga cuando se trata de procesar a los victimarios. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver con el proceso judicial, con la demanda penal que entablamos un grupo de 5 exodálites contra Luis Fernando Figari y compañía son sus principales encubridores, que detectamos 8, son más, ¿no? Pero digamos, señalamos a 8 y que este proceso en realidad agarra más cuerpo cuando entra a tallar pro bono el estudio del ex procurador anticorrupción José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, que nos ha apoyado desde un inicio hasta el día de hoy. 3 meses después de que presentáramos esta demanda contra Figari y sus encubridores y compinches y cómplices, el 3 de agosto del 2016, en las oficinas en Miraflores del estudio de José Ugaz, eh, hicimos una conferencia de prensa con Héctor Gadea, en ese momento socio del estudio de José Ugaz, para ampliar la demanda penal a asociación ilícita, lesiones graves y secuestro mental, ¿no? Algo difícil de probar, pero que, digamos, queríamos sentar un precedente para evitar que grupos sectarios como el sodalicio sigan captando jóvenes y adolescentes en los colegios. Esto suponía que la fiscal que veía en ese momento el caso, la doctora María del Pilar Peralta Ramírez, que siempre jugó a favor del sodalicio, eh, citara a Figari y a estos personajes inefables. En ese contexto, comenzamos a hacer una serie de coordinaciones eh, con el estudio porque teníamos que documentar los casos de cada quien para que estos delitos que le imputamos a Figari y sus amigotes tuviesen un sustento, tuviesen una base legal y jurídica para que, digamos, los metan a la cárcel, ¿no? Entonces había que contactar de paso a otros exodálites que estuviesen dispuestos a hablar. Y en este caso ya no estábamos hablando de abusos sexuales, porque eso se lo dijimos bien clarito al fiscal Pablo Sánchez en su momento, cuando de motu propio decidió actuar de oficio sobre los casos de abusos sexuales que se habían denunciado en la investigación periodística mitad monje, mitad soldado, porque le dijimos al fiscal Sánchez que, en primer lugar,
los casos de abuso sexual ya habían prescrito. Y en segundo lugar, las víctimas no querían hablar porque ya nos lo habían dicho. Sánchez insistió igual y ahí es cuando interviene el estudio UGAS para darle forma a esta nueva demanda, a esta ampliación de la demanda, eh, con este grupo de exodálites, que al principio éramos 6, uno de ellos era, el sexto era Martín Schoich, quien al final no pudo entrar porque decidimos también implicar al hermano de Martín, a Erwin Schoich. Y entonces Martín tuvo que eh, replegarse a pesar suyo. Probar secuestro mental, lesiones psicológicas, y lo de la asociación ilícita, donde el rol de Paolo Gas también jugó un rol muy importante, era lo que había que tratar de demostrar, ¿no? Demostrar que unos cuantos se aprovecharon de esta institución dándole una tapadera o fachada religiosa como pretexto para perpetrar crímenes de todo tipo. Entonces había que pasar, entre otras cosas, por peritajes psicológicos, particulares y estatales. En el ámbito privado tuvimos la suerte y el privilegio de que se ofrecieron profesionales de primer nivel, salidos del psicoanálisis, de la psicología, de la psiquiatría. Y en el ámbito estatal tuvimos que desfilar uno por las oficinas del Instituto de Medicina Legal. Esta última experiencia la resumió muy bien el psicoanalista y columnista del diario La República, Jorge Brus, en una columna que publicó el 22 de agosto del 2016, en la que decía: los profesionales del Instituto de Medicina Legal actuaron como si su trabajo consistiera en desestimar los relatos de las víctimas, haciéndolas sentir peor de lo que ya estaban. Y en este caso eran hombres de clases altas. Imaginen lo que sucede con mujeres de clases bajas. Hasta ahí la cita de Jorge Brus en La República. Jorge Brus no nos nombra, pero claramente se refería a nosotros, que tuvimos que padecer ese trámite humillante y vejatorio, porque así fue. Porque si hubo un momento en toda esta historia en que me sentí revictimizado, creo que esa es la palabra o el término, fue ese. Ese, también el del allanamiento a mi casa con mi hija menor adentro, que duró como 6 horas, con el propósito de llevarse esta computadora que está empotrada en mi habitación y por eso no se pudieron llevar, porque yo sabía que iban a llegar en algún momento. Pensé que disfrazados de asaltantes, vinieron disfrazados de fiscales y policías con el propósito de llevarse el libro que en ese momento todavía está escribiendo, que es este acá, Sin Noticias de Dios, y que ha servido de insumo a los emisarios del Papa, pero sí se llevaron mi celular. Bueno, eso fue un momento efectivamente de los más vejatorios. El otro es de hace pocos meses, cuando me alcanzan el informe pericial de mi teléfono celular y se me advierte que se bajaron toda y absolutamente toda la información de mi celular: audios, chats, contactos, documentos, todo, absolutamente todo. Imagínense que eso les ocurriese.
¿cómo se sentirían? Bueno, ya sí hay otros momentos similares, pero el que quiero contar ahora es el del Instituto de Medicina Legal. Esa buena mierda. Eh, es el Estado peruano, ¿no? Ese momento cuando tomé contacto con los psicólogos del Estado peruano ha sido uno de los que están relatados también acá, por si acaso, en Sin Noticia de Dios. Ahí lo cuento todo. Pero bueno, yendo al tema, ¿ya? El Instituto de Medicina Legal es un lugar inmundo, impresentable, que está a muy pocos metros de Polvos Azules, en el centro de Lima, eh, al costado del emporio informal más grande del Perú. Y a este local se acercan, no a Polvos Azules, sino al Instituto de Medicina Legal, se acercan diariamente niños y niñas que han sido violados por sus familiares más cercanos, o mujeres que han sido maltratadas o hasta deformadas por sus esposos o convivientes. Y supuestamente, según lo que dice la web del Instituto de Medicina Legal, quienes se hacen cargo de atender a estas personas son psicólogos o psicólogas profesionales y competentes. Y que estos casos de violencia física o psicológica se atienden supuestamente en ambientes especializados. Bueno, a mí no me tocó ni lo uno ni lo otro, ni psicólogos y psicólogas competentes, ni un ambiente especializado. Nada que ver. Eh, a mí me recibió en primer término, la primera vez que fui, porque fui 3 veces, un psicólogo que, además de hacerme unos tests extenuantes y arcaicos, se dedicaba a la par, con la puerta abierta, a recibir a sus alumnos de la universidad. Tal cual, ¿ah? Tal cual. Y que le preguntaban, pues, profe, ¿cuándo es el examen? Profe, ya revisó mis notas, profe, venía a hacer aquí una consulta, profe, el jueves hay clases, de lo que me acuerdo, porque no es que entraba uno, no, entraba uno, entraban dos, entraban tres, entraban en grupos, salían, o sea, y así, profe para aquí, profe para allá, y uno al costado, tratando de concentrarse en responder a las pruebas encomendadas por el doctorcito del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Y para ver pues, si había rastros, rezagos, remanentes de lesiones psicológicas. Fue una experiencia, les cuento, que se sintió como un alfilerazo, perdón, que me dejó un pésimo sabor en la boca. Luego hubo una segunda cita donde se repitió prácticamente la misma historia. Y luego, en la tercera, ya ahí sí, esa fue la gota que colmó el vaso. Y pongo por delante que no es que uno sea ultra delicado, hipersensible, ¿no? Susceptible. No. Lo que pasa es que uno en situaciones como esa espera encontrar profesionales que sean empáticos y le den
el trato a uno, pues que se espera en situaciones como esa, ¿no? O sea, eso no es una posta médica, no es una oficina de burócratas en la fiscalía. Supuestamente ahí están viendo casos sumamente delicados que han afectado la psique de las personas. Donde hay que evocar momentos dolorosos, donde hay que describir y exteriorizar cosas importantes y delicadas. Entonces uno espera encontrar gente con las credenciales calificadas, de las académicas y de las humanas también, y que sean capaces pues de ejercer y practicar un lenguaje, como les decía, empático, ¿no? Pues lo mínimo que uno espera de este tipo de entidades. Bueno, la cuestión es que durante la primera y la segunda citación, como les digo, me sentí como quien va a hacer un trámite a la municipalidad o como quien va a firmar unos papeles al Banco de la Nación. En serio, ¿ah? En serio. O sea, pónganse a pensar el caso de niños que han sido ultrajados por el padre, por el tío, mujeres que han sido golpeadas con una plancha, que les han tirado ácido en la cara y se encuentran con este ambiente de profe, no sé qué, gente que entra, que sale con la puerta abierta, en fin. Pero les decía que la tercera visita, ahí sí es cuando ya me sentí de verdad maltratado y humillado. ¿Por qué? Porque en este caso ya no era el profe el que me atendía, como me atendió en las dos primeras, sino era una mujer, una psicóloga, quien me hacía una serie de preguntas bastante personales, en algunos casos pues como delicadas, ¿no? Sin mirarme a los ojos, ¿no? O sea, preguntaba así sin mirarme, apuntaba sin mirar. Y con modales cansinos, abúlicos, ¿no? Como que se aburría, digamos, con lo que yo le decía, como una burócrata. Era una burócrata. No, no estoy describiendo una psicóloga, sino una burócrata. Y en un momento de estas preguntas que me iba haciendo, me pregunta por mi tema más sensible con el caso Sodalicio, que está relatado en Mitad monje, mitad soldado, donde aparece mi testimonio con nombre y apellido, ¿no? Aquí está, y cuento en varias páginas la historia en la que estos malditos intervinieron las cartas en las que entre mi padre y yo, ¿no? Y las quemaron, las desaparecieron, las destruyeron y nos hicieron creer a ambos pues que nos odiaban. Entonces, cuando llega ese momento, me hace esta pregunta sin mirarme a los ojos y comienzo a contarle, de pronto, de súbito, pum, me cambia de tema. Y eso me dejó un poquito turbado, estupefacto, tan es así que de pronto me quedé en silencio. Me dio una afasia, me quedé mudo. O sea, no sabía cómo reaccionar ante una situación que uno siente pues como se siente un sabor bien feo, ¿no? Em, entonces, ni bien me estaba
abriendo para compartir con esta mujer, con esta señora, lo que para mí era una herida que ha estado abierta durante muchísimos años y que no niego que todavía sigue siendo una historia dolorosa para mí, pese a que se cerró el círculo con mi viejo antes de que fallezca de cáncer. Bueno, me cambia el tema así de un sopapo. Y entonces, recién cuando yo me quedo en silencio y un buen rato, ahí recién levanta la cara, la cabeza y me mira, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasó? Le hice otra pregunta y no. Y como me pareció una falta de tino, de tacto, de respeto, le dije que si me estaba preguntando sobre uno de los temas más importantes en mi vida personal, donde estos malditos sí hicieron, o sea, me hicieron un daño, no solamente a mí, sino a mi padre también, se me salió la rabia, ¿no? Me ofusqué, no voy a negarlo. Entonces, hubo un momento que me paro, o sea, la emplazo, le digo cómo me estaba sintiendo, me paro, me voy y cruzo por la oficinita del profe. Y ahí me lo encuentro a él, no estaba con sus alumnos, por suerte, y le digo y le expreso mi disgusto, mi malestar por el tipo de peritajes que hacían en el Instituto de Medicina Legal, o en esa cosa que se llama Instituto de Medicina Legal. Los resultados de esa pericia forense fueron evacuados el 17 de octubre del año 2016. Y según el análisis e interpretación de la pericia psicológica estatal, socialmente, este pechito era poco ortodoxo con cierto cuestionamiento de los valores convencionales. Cosa que puede ser. Más adelante decía que soy una persona con alta irritabilidad e impulsividad, cosa que tampoco descarto. Se muestra desconfiado y alerta cuando siente que vulneran sus derechos. Bueno, eso me parece ser normal. En el área sexual se identifica afectiva y eróticamente con el sexo opuesto de manera apropiada. Bacán. En el apartado de conclusiones, rezaba. Funciones intelectuales dentro del término medio con buenos niveles de razonamiento abstracto. O sea, ni bruto ni brillante. ¿De acuerdo? Capacidades analíticas adecuadamente desarrolladas, inteligencia emocional desarrollada, memoria adecuada, personalidad impulsivo actuante con un componente antisocial. Wow. Sin indicadores activos de afectación emocional o abusos, a abusos de índole física y psicológica en la niñez, adolescencia y juventud. Y acreditaban esta pericia más, ¿no? Y acreditaban esta pericia con su sellazo del Ministerio Público, Elmer Salas Asensio, alias el profe, y Ruth Hostos Mariño, alias la burócrata indolente. Eh, o sea, en conclusión, era una persona, si no normal, casi normal, y nunca me pasó nada. O sea, en ningún caso llegó a registrar este dúo dinámico de la psicología del Estado peruano.
estrés postraumático, problemas de depresión o de ansiedad o de insomnio crónico que tengo desde el día uno que me fui del sodalicio, porque yo antes de entrar al sodalicio dormía perfecto, como un angelito. Pero bueno, antes de la pericia, para que vean un poquito el contraste, antes de la pericia del Estado, los abogados del bufete Benítez, Vargas y Ugaz me pidieron un certificado de mi entonces psicóloga, Vicky Arévalo, una académica de la Universidad Católica que me ha tratado en momentos diferentes, entre varios de los psicólogos, psicólogas, psiquiatras que me han tratado por intervalos a lo largo de mi vida. La última, el doctor Matos, hasta antes de la pandemia, un psiquiatra de la San Felipe, un crack. Este, Vicky Arévalo escribe una nota pericial sobre mi tratamiento, en líneas generales, para presentarlo ante la fiscalía, ¿no? Y esto lo escribe el 22 de marzo del 2016. Y dice, el señor Pedro Eduardo Salinas Chacaltana, de 52 años, solicita ayuda psicológica el 5 de enero del 2016. Luego de la evaluación psicológica, se concluyó que está padeciendo del desorden llamado estrés postraumático, que es un síndrome que tienen, para que tengan una idea, los veteranos de guerra, ¿no? Gente que ha pasado por algún tipo de trauma importante en su vida. Eh, los periodistas del semanario Charlie Hebdo, los que sobrevivieron al atentado, padecen eso. Yo presumo que todas las personas que han sobrevivido al ataque de Hamas invadiendo Israel deben tener pues problemas también de estrés postraumático. Este desorden, seguía Vicky, ha sido desencadenado por haber experimentado situaciones altamente traumáticas relacionadas con episodios muy estresantes. Y da una serie de ejemplos, escuchar testimonios de personas que habían sufrido abusos de todo tipo, sexuales, psicológicos, físicos, eh, haber recordado varios episodios de abusos psicológicos de su vida cuando pertenecía al sodalicio, y menciona al final, y con un poquito más de detalle, el vinculado a la relación que rompieron los jerarcas del sodalicio entre mi padre y yo, desapareciendo mis cartas y haciéndonos creer que nos odiábamos el uno al otro. Eh, Luego de muchos años, se comprobó que Pedro no había sido abandonado por su padre, sino que había sido engañado al habérsele ocultado las cartas que su padre le escribía. Ocultado, digamos, es un eufemismo, no sabemos si las quemaron, las destruyeron, las hicieron pica pica y las tiraron por el water, ¿no? Pero que lo hicieron, lo hicieron. El señor Salinas está recibiendo ayuda psicológica, afirma Mara Victoria Arévalo Prieto, psicóloga clínica, psicoterapeuta. Y al revolver papeles para escribir este tocho sin noticias de Dios, donde decido contarlo todo, absolutamente todo, y no guardarme nada, con el propósito ya de cerrar este capítulo de Solución y pasar a otros temas, cosa que no he logrado todavía, me topé con el reporte, con la pericia que me hizo Jorge Bruce. También participó otra psicóloga, imaginarán, esta sí, amable, empática,
con buena onda, con humanidad, ¿no? Nada que ver con la tía burócrata del Instituto de Medicina Legal. Y la pericia del reporte de Jorge Brus, que incluía los resultados de las pruebas que me había hecho la otra psicóloga, este, y volver a leerlo, les confieso, me, me resultó bastante agobiante, perturbador, y casi pensé en no publicarlo, por pudor, porque me parecía que era como demasiado personal. No, de hecho, lo es. E íntimo, ¿no? Pero claro, luego me dije, no, si vamos a contarlo todo, lo contamos todo. Y lo publiqué íntegro en Sin Noticias de Dios. Es un reporte largo, es una pericia psicológica bastante detallada. eh, y, y, esta, y este reporte tiene fecha 20 de diciembre del 2016 y lo firma el psicoanalista Jorge Brus. En este caso no voy a leerla completa, porque ahora sí, una cosa es escribirla y publicarla y otra cosa ya, no sé, pues contarla, ya es, no, ya como demasiado. Pero pues, sí puedo compartir con ustedes algunos extractos. Pedro acude a mi consultorio con el propósito de que evalúe los posibles daños causados en su personalidad por su pertenencia durante 7 años, del 80 al 87, a la organización religiosa Sodalicium Christiane Vitae, entre paréntesis, Sodalicio. En la actualidad, Pedro tiene 53 años. Cuando se inició su vinculación con la citada organización, tenía 16. Acaba de cumplir 16 años. El paciente refiere que fue reclutado en el colegio, siendo adolescente, como parte de una práctica sistemática de la organización, dato que es relevante porque la adolescencia es un periodo de carencias y vulnerabilidad. Las personas a esa edad, en particular cuando atraviesan circunstancias desafiantes, como en el caso de Pedro, la separación dolorosa de sus padres, buscan ansiosamente una estructura de cobijo, la que funciona en la práctica como una familia sustituta. Eso fue precisamente lo que significó el sodalicio para mi entrevistado, escribe Jorge Brus. Lo que Pedro ignoraba, dice un par de párrafos más abajo, y descubrió poco a poco, a costa de gran confusión y sufrimiento, era que dicha organización encubría un proyecto de sometimiento de las mentes y cuerpos de los jóvenes captados. Esto incluía vejámenes psíquicos y físicos, minando gradualmente la resistencia de las víctimas. Como resultante de todo este proceso, ya, ahí saca varias cosas a relucir que, como les digo, ya las escribí, ya no voy a flagelarme acá públicamente. Eh, ya para los curiosos y los morbosos, ahí está en el libro. Dice más abajo Jorge Brus, haber estado bajo el poder absoluto de un grupo fanático y sádico durante un tiempo determinante en su formación como ser humano, ha dejado unas secuelas psíquicas que viene trabajando terapéuticamente con ayuda de medicación desde hace un buen tiempo. Y luego, más adelante, Jorge Brus hace alusión al tema del
secuestro mental. Ya antes ya más o menos lo que describe es una organización sectaria, ¿no? Algo en lo que ya coinciden la mayoría de especialistas. El sodalicium es una secta, o si prefieren, una organización de características sectarias, porque tiene todos los checks, digamos, para decir sodalicium igual secta. Sobre el secuestro mental, dice Jorge Bruce, si bien es cierto, no estaba encerrado físicamente en los locales a donde lo llevaron a vivir, el grupo dominante del sodalicio ejercía un férreo control de todas sus actividades, incluidas las más íntimas, y efectuó sobre él un formateo mental, SIC, textual, que lo hizo reaccionar en absoluta subordinación psicológica y emocional a las órdenes y reproches de la organización, los que muchas veces venían acompañados de castigos físicos, que en algunos casos, esto ya, se los digo yo, estamos hablando hasta de torturas. De esta forma, continúa el psicoanalista Bruce, se le anuló totalmente su capacidad de decidir en libertad qué es lo que deseaba hacer. Aunque no estaba enclaustrado físicamente debido al control psíquico y emocional, Pedro sentía que no podía irse o salirse del grupo, pues fue absolutamente aislado del resto del mundo. De lo contrario, al salirse, sería repudiado como un traidor, cosa que pasó, y peor aún, sufriría las consecuencias de esa deslealtad con el castigo eterno en el infierno, cosa que también pasó. De ahí mis insomnios, creo. Fue separado de su familia, de sus amigos, de su enamorada, decidieron por él qué debía estudiar, dónde vivir, cómo pensar, incluso contra sus propios sentimientos originales. Estas prácticas, en la edad en que comenzaron y por la forma como se ejercieron, incluida la violencia, anularon totalmente su capacidad de libre albedrío. Y en este extenso reporte pericial de Jorge Bruce, el psicoanalista y psicólogo, dice, a lo anterior se añade una herida narcisista imborrable. El descubrimiento de que los dirigentes sodálites le ocultaron durante años las cartas que le enviaba a su padre desde Venezuela. Asimismo, jamás le enviaron a su padre las cartas que Pedro le escribía desde su encierro en las casas del grupo, ¿no? Porque todo esto ocurrió en concreto un año, el año que transité por dos de las casas de formación de San Bartolo, que eran las trituradoras de conciencia, las trituradoras de alma, donde te pasaban el caterpillar por tu autoestima y te sometían con mantras de que el que obedece nunca se equivoca y la obediencia es la columna vertebral de la espiritualidad sodálite y la chichi de la Bernarda, ¿no? Y te convertían en un sectario, porque eso eran las casas de San Bartolo, el lugar donde te terminaban de formatear, donde terminaban el trabajo de sectarizarte. Pero vuelvo al texto de Bruce. Este descubrimiento, cuando su padre estaba muriendo de cáncer, la historia creo que la cuento en... Está en mitad monjes, mitad soldados, pero también la cuento creo que con un poquito más de detalle en el documental del español, del periodista español José Antonio Guardiola, denominado Los Pecados del Sodalicio, que está ahí en YouTube, en, en este programa dominical que tenía Televisión Española.
Ese descubrimiento, cuando su padre estaba muriendo de cáncer, lo llenó de dolor y amargura. Estoy saltándome cosas, ¿ah? Las consecuencias mentales de esta herida son profundas. En suma, el sodalicio se apoderó de la juventud de Pedro y la intoxicó con sus métodos de manipulación y destrucción de sus vínculos más cercanos, tales como el caso de su padre. Cualquier diagnóstico, como los de estrés postraumático o depresión, se queda corto para dar cuenta del sistemático proceso de aniquilación de la personalidad de quien estuvo bajo el poder de una organización tóxica. Y va rematando diciendo: lo que Pedro ha sufrido es imposible de compensar adecuadamente, pero peor sería no reconocer los terribles daños psicológicos producidos y la pérdida de su libertad para decidir autónomamente el destino de su vida en 7 años cruciales de su existencia. O sea, está describiendo a alguien que le robaron su juventud. Sentir que finalmente puede ser reivindicado como víctima al impartirse justicia en su caso es tan o más importante para su salud mental que cualquier tratamiento psicoterapéutico. Y esa frase, hasta el día de hoy, me toca, porque efectivamente eso es lo que esperamos José Enrique Escardó, Óscar Osterling, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, Martín Schoig, Héctor Guillén, entre tantos, entre muchísimos, que se reconozca el daño que nos hicieron. Cosa que, por cierto, o sea, la justicia que no hemos encontrado en la fiscalía, estamos hablando del año 2010, no, 2015, cuando la fiscalía actúa de motu propio, y 2016, cuando ya retoma el caso el estudio Benítez, Vargas y Ugaz, y hasta el día de hoy no pasa un carajo, no pasa nada. La impunidad campea en el caso Sodalicio, hablando de la justicia peruana. A nivel de iglesia, tampoco ha pasado nada. Nada. El Sodalicium sigue ahí incólume, ¿no? Con su asesor jesuita, su acompañante espiritual, Gianfranco Ghirlanda, que está redescubriendo su carisma, no sé qué carisma puede insuflar un fundador pederasta, pero ahí están, incólumes, como digo. Tampoco encontramos justicia en el Congreso de la República, porque esa encomiable iniciativa y empeño que le puso el congresista Alberto de Belaúnde, que con su equipo terminó en un informe de 1000 y pico páginas, 300 y pico dedicadas solamente al caso Sodalicio, donde describe esta organización sectaria, donde hay más testimonios que documentan que todo lo que hemos dicho es verdad. Lo encarpetaron. Gracias a Susel Paredes, ya pueden entrar a un link y acceder al informe. Pero todas las mesas directivas subsecuentes a la que tuvo en su momento el congresista Alberto de Belaúnde, se pasaron por el forro el informe. Y algo que significaba un gesto por parte de la institución y que se lo recomendó con carácter de urgencia la primera comisión, que actuó ad honorem, que no cobró, que actuó con la mejor fe y con mucho compromiso, pese a mis suspicacias iniciales. Esa primera comisión
que trabajó durante meses y evacuó un informe contundente y demoledor y que identificó a las víctimas con recomendaciones para cada uno de ellos y que reconoció de paso como víctima a Martín Schoich y después la segunda comisión ya pagada por el Sualicium para que evacuara un informe de acuerdo a los intereses del Sualicium, excluye a Martín Schoich y dice que solamente Figari actuó solo y que estamos hablando de individualidades, pero qué raro que el número uno, pederasta, el número dos, pederasta, el número tres, pederasta y los mismos métodos, pero no había conexión. Y había una supuesta agente del FBI ahí. Si el FBI actúa así, este, ahí lo que esperábamos, no que el superior general leyese un teleprompter o como comentó José Enrique Cardó, una chuleta, y a partir de ahí, mirando el teleprompter de la chuleta, pida perdón así en general. No, lo que la primera comisión pedía era lo lógico, convocarnos uno por uno y de manera personalizada pedirnos perdón por esto, por esto, por esto, por lo que nos hicieron a cada uno. O sea, ¿era mucho pedir? Bueno, aparentemente sí, porque lo que hemos recibido a cambio han sido campañas de difamación. Y en el caso de Paolo Ugaz, Danilo Vera, que no han sido sodalides, sino que han denunciado al sodalicium, y a mí, campañas mediático-judiciales durante 5 años, que no se han detenido además, y ya están a punto de pasar página, como si no hubiese ocurrido nada. Pero ya me desvío un poquito. Finalmente, termina diciendo el reporte de Jorge Bruce. Por último, es indispensable resaltar que los peritajes psicológicos de la Fiscalía, o sea, los del Instituto de Medicina Legal, no dicen una sola palabra acerca de lo sustantivo de este proceso, a saber, la relación evidente entre los graves daños psicológicos actuales de Pedro y el tiempo pasado bajo la influencia y los maltratos de esta organización patológica y delictiva. Firma Jorge Bruce, psicoanalista, psicólogo y el número eh, que le corresponde en el colegio de psicoanalistas y psicólogos, ¿no? Como se llame eso. Nada, eso. Sorry, que a diferencia de otras bitácoras, que trato de buscarle un ángulo menos dramático para contar y compartir algo tan denso y tan horrible, ¿no? En la vida de uno. En este caso, pues no haya sido así. Disculpas. Hasta la siguiente bitácora. ¡Chao!